En días recientes he visto cómo en las redes sociales muchos niños y adolescentes han preguntado acerca de si pueden llevar el cabello largo al colegio o el uniforme de cierta forma, y he visto cómo muchos abogados y abogadas responden a esta pregunta desde dos posturas. Unos que me parece personalmente que son posturas muy permisivas, donde simplemente se limitan a decir que sí, que pueden llevar el cabello de tal forma porque la ley y la jurisprudencia constitucional lo permiten, y otros que llegan a unos puntos muy fascistas en donde dicen incluso que no le van a explicar a las personas a qué tienen derecho en ese sentido, porque dice que tienen un deber frente a la sociedad de llevar el cabello, por ejemplo, de cierto estilo. Esta es la razón por la que hoy he invitado a mi amiga y colega Mildred Pinto, quien sabe mucho más que yo sobre estos temas, para que nos explique los alcances de estas, mejor dicho, para que nos dé una respuesta a estos interrogantes, pero desde un punto de vista mejor elaborado. Asimismo, para que nos brinde su opinión acerca de, tal vez, de lo que opine pues de este tipo de contenido que se está subiendo hoy a las redes sociales, y frente al interés que tienen los jóvenes por el derecho. Mildred, ¿cómo estás? Bien, aquí en mi casa, ya lo último de la pandemia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? También excelente. Aquí ya estamos pasando esta pandemia, ya que nuestro presidente nos dejó salir, ¿no? Sí, es un tema un poco complicado, y pues ahorita con lo de la educación, pues el tema es álgido, porque la OMS está diciendo que no se debe salir. Hay países que ya están saliendo, hay países que salieron y están volviendo, como Corea del Sur. Hay, por ejemplo, está el caso colombiano, que en el caso colombiano se está viendo esto de la alternancia, pero que no ha quedado muy claro el cómo se va a implementar. Lo único que se sabe por alocución y ni siquiera por acto administrativo es que cada colegio decide si adopta o no la alternancia, y tiene que enviar los protocolos al Ministerio de Educación para que ellos pues hagan lo suyo. Y con todo, pues hay colegios que dependen del distrito, del departamento o del municipio. Entonces, hasta ahora pues no se ha dado una orden muy clara al respecto, y pues ese tema también ha llevado a otras arenas que de hecho pues son novedosas. Por ejemplo, el uso de cámaras web en clase, de cuál es su validez. Por ahí también veía un video de una persona que decía que como no hay una ley no te pueden obligar y cosas así, pero esto tiene muchos matices. O sea, esto no es, creo que lo primero que uno debe tener en cuenta con los colegios son dos cosas. La primera es que esto es un asunto de muchos matices, no hay una respuesta absoluta, rara vez la hay, porque cada niño es diferente, cada familia es diferente, cada colegio es diferente y cada interacción que se genera es diferente. Y a eso voy al segundo punto. Cada colegio es un mundo diferente. ¿Por qué? Legalmente los colegios, a partir pues de la Constitución, que pues además de consagrar el derecho a la educación como un derecho fundamental para los niños, niñas y adolescentes, ellos dan la potestad para que los particulares pues puedan fundar establecimientos educativos, y ellos como Estado también. Inclusive hay colegios en concesión, o hay contratos de prestación de servicios educativos o tipologías contractuales, donde el Estado contrata colegios privados para suplir su demanda. Entonces, como es un mundo tan diverso, no hay respuestas absolutas, y asimismo cada colegio tiene una visión de lo que es la educación y de cómo deben ser las cosas diferente. No es lo mismo que yo esté estudiando en un colegio de las fuerzas militares y de policías, como por decir el Colegio Patria, o los colegios de la Policía Nacional, o los colegios los gimnasios de la Fuerza Aérea. No es lo mismo decir que estudio en un colegio de corte religioso, que inclusive hay colegios de corte religioso protestante, a decir que yo estudio en un colegio laico a secas, o estudio en un colegio público, y dentro de los colegios públicos hay también colegios rurales, hay colegios con media técnica, a decir que yo estudio en un colegio calendario B internacional, que ya son colegios de muy alto nivel, o decir que yo estoy en un colegio que tiene maneja otras corrientes pedagógicas, colegios Montessori, psicopedagógicos, a decir que yo estoy en aceleración. Es un mundo muy diferente.
Entonces aquí las respuestas absolutas no existen. Yo no puedo tomar... Dígame. Pero Mildred, perdón que te interrumpa, pero si bien cada colegio puede ser diferente y tener su metodología, finalmente todos se rigen por la misma constitución. Exacto, a eso es a lo que yo iba. Existe un marco común. ¿Y qué les dice el marco común? El marco común le dice, mira, aquí está la Constitución, están los fallos de la Corte Constitucional que pues por antonomasia tienen el mismo valor, está la ley 115 de educación, está la ley de convivencia escolar, ley 1620-2013, el decreto 1965-2013 que lo regula, que es la ley donde ellos le dicen a los colegios, ustedes sí o sí tienen de poner esto en su manual. Está el DURCE, que es el decreto 1075-2015, que es la columna vertebral de la educación en Colombia. Es un decreto larguísimo, pero que tiene casi todo lo habido y por haber en educación. Está así principal esas. Obviamente está el CEPACA cuando hablamos de muchas actuaciones y sobre todo si es con el sector público. Hay también disposiciones del Código de Infancia y de Adolescencia. Hay disposiciones del derecho privado, porque igual cuando tú estás firmando, pues esto es un contrato, entonces te vas también a disposiciones del derecho privado, y en todo esto le reconocen un margen de autonomía. Entonces le dicen a los colegios, usted puede fundar el colegio que quiera, llámese Estado, llámese particular, en la modalidad que usted quiera, como usted lo prefiera, siempre y cuando no sobrepase la ley, siempre y cuando no sobrepase la Constitución. Eso lo tenemos claro, listo. O sea, esa diversidad es una diversidad desde lo académico y desde lo disciplinario, que tiene un límite muy claro ahí, tiene un borde muy claro ahí. Bueno, ahí Ana, anuado con lo que tú estabas comentando acerca de la diversidad, donde surgen quizás ese tipo de polémicas referentes a la individualidad de los estudiantes, como no lleves el cabello de esta forma o no lleves sobre el uniforme. Entonces, en este caso, yo veo que como abogado hay una línea jurisprudencial de la Corte sobre ese tipo de estética de los educandos que viene desde la Corte de Oro, porque creo que Carlos fue los primeros temas. Exacto, fueron los primeros temas, pero más sin embargo se siguen presentando estas polémicas y vemos cómo sigue habiendo contenido y sigue esto generando casi 30 años después todavía muchos, diría, sentimientos encontrados. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, el asunto, dejemos algo claro, es totalmente cierto que un colegio no puede imponer patrones estéticos a sus estudiantes. Ojo, que no pueden imponer patrones estéticos no quiere decir que no deba imponer uniformes. Los uniformes hacen parte de lo que yo pacto con el colegio a la hora de ingresar. Hasta ahí, claros. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que este cambio que se ha venido dando en la educación es un cambio muy lento. Es un cambio que ha tenido que darse en instituciones que tienen muchos años, que ha tenido que darse sobre docentes, sobre padres de familia que también pues son mayores y tienen una forma de ver el mundo diferente y asumen que llevar el cabello largo hace parte de esta prerrogativa. Entonces es muy común que los colegios digan, no, yo le hago firmar a los papás un papel y pum, por arte de magia ya no puede llevar el cabello largo o ya lo informé. Y esto tiene un arma de doble filo, porque por un lado, sí, mucho de lo que se trata aquí depende del acuerdo que haya entre los padres y el estudiante y la institución, pero obviamente esto no es transigible. Ahora, el hecho que una institución per se no pueda exigir un corte de cabello, no pueda obligar a llevar el cabello de cierta manera, no quiere decir que ellos no puedan hacer algo al respecto. Eso no quiere decir que yo hago con lo que se me dé la gana con mi cabello y en el colegio no me dice nada. Ellos a mí sí me pueden decir algo, pero no de carácter sancionatorio, ni esto implica que me vayan a retirar de la institución o que esto deba tener alguna huella desde lo disciplinario. Ellos pueden tomar medidas de carácter disuasivo, ellos pueden a raíz de esto pueden tomar otra serie de acciones que no son disciplinarias, pero que en las que sí voy a tener que entrar. Ahora, aquí volvemos al asunto de la diversidad que hay en los colegios. No es lo mismo el nivel la interpretación de este canon no va a ser lo mismo en un colegio
psicopedagógico en un colegio Montessori, en un colegio que es más liberal en su apreciación de la educación, a un colegio público donde infortunadamente esto del cabello largo ha entrado a regañadientes a punta de tutelas y ya muchos profesores tienen claro que esto no lo pueden exigir, hay otros que ya son muy vieja escuela y lo exigen, pero igual tienen su limitación, a un colegio de corte religioso o a un colegio de corte militar. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí también toco otro punto, y ya esto es un consejo a modo personal para que usted se ahorre problemas si está pensando esto, para que usted como profesor también lo piense, o para todos. Si usted ve que su forma de llevar su personalidad está muy en contravía de la institución donde está usted, donde está su hijo, llévelo a otra parte donde esté, porque esto es solo sufrimiento para los docentes, solo sufrimiento para su propio hijo, es una enorme pelea donde la verdad queda uno con las manos estiradas. No quiere decir que por el hecho que tenga el cabello largo me vaya a cambiar de colegio, pero sí quiere decir que no es una medida que por el hecho de que a mí me lo permitan yo la tome a secas, porque el colegio sí me puede llamar al orden y hablar conmigo, eso sí lo puede hacer y nadie se lo está impidiendo. Sí puede decirle, mira, ¿por qué llevas el cabello de esta manera? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero no quiere decir que a mí me vayan a sancionar, que a mí me vayan a retirar, ni que esto deba tener alguna afectación académica. ¿Listo? Bueno, pero ¿a qué te refieres tú con medidas disuasivas? ¿En qué consiste? Por ejemplo, que el orientador, el psicólogo del colegio hable contigo, que el docente, el coordinador de convivencia, el rector, la persona que se encuentre contigo, hable con tus papás, pero estas medidas no pueden tener un carácter sancionatorio. Es decir, yo no puedo decir que esto va a significar una sanción en sí misma. Aún si está en un manual de convivencia, obviamente ya la experiencia de la Corte ha mostrado que eso no es válido. Pero ellos sí pueden llegar y decir, mira, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué te estás tinturando el cabello? Ellos sí pueden entrar a analizar eso desde una óptica más psicopedagógica. A eso es a lo que voy. Bueno, pero eso puede llegar a ser peligroso porque, digamos, vamos a poner el ejemplo de un colegio que sea bien godo y que quiera disuadir al estudiante de que no haga esto, pues no podría prohibírselo, pero sí podría de pronto hacerle pasar lo que tú dices, un mal rato, llevarlo a hacer no, que le llame un yo psicólogo. no hablo de un mal rato. Yo estoy hablando de que lo que se debe hacer, porque obviamente hay muchos colegios que tienen una visión bastante draconiana y bastante fascista de la realidad. Y curiosamente ni siquiera son los colegios de corte militar. Interesante. Lo que pasa aquí, o lo que debe ser, es que si, no sé, digamos, quiero hacerme una cresta, lo primero que va a suceder es que lo que debería pasar es que el psicoorientador llega e interviene conmigo. O sea, ¿cómo así que yo el día anterior o hace un tiempo estaba así y ahora me tinturé el cabello de otra manera? Y va a intentar decirme qué es lo que está sucediendo. O sea, el abordaje va a ser psicopedagógico, no va a ser ni debe ser un abordaje donde a mí me coaccionen a algo. ¿Listo? Ahora, esto también se trata mucho con los papás. Aquí también juega mucho ese papel porque, pues, hombre, usted tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero pues el que está pagando la pensión es su papá. Y usted legalmente hablando depende de él. Entonces lo que hacen ellos también es hablar con los papás y ver qué es lo que está sucediendo. Listo. Eso es simplemente llegar a acuerdos. Aquí lo que es medios alternativos de resolución de conflictos es el pan de cada día. Pero venga, es que ahí es donde yo iba. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser lícito que un colegio que se ensañe con un estudiante en el sentido de que se vuelva a llamarlo al papá? O sea, que se pueda decirle, que te vamos a citar, que te vamos a llevar a un psicólogo y que le vuelva la vida porque imposible. Es que esas medidas disuasivas a lo que apuntan es que yo intenté mostrar, o yo intenté de una forma sin violentar sus derechos, de ver la situación. Ojo, porque aquí la línea es muy delgada, y de una medida disuasiva a una persecución o un acoso escolar hay muy poco trecho, muy poco trecho. Pero a lo que yo voy es que no, bajo ningún entendido la medida disuasiva se puede entender como lo que te digo, medidas sancionatorias o medidas que perturben mi derecho. ¿Listo?
Ahí hay un límite. O sea, una cosa es que el psicólogo hable conmigo para ver por qué me tinturé el cabello, y otra cosa es que lo haga muy seguido o que esto esté cogiendo una trascendencia mayor a la que tiene. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice la Corte con respecto al asunto del cabello? Dice, la única limitación que hay, ojo, porque eso sí veo que no lo están diciendo en ninguna parte, hay una limitación de aseo. A mí sí me pueden exigir pautas de aseo. Segundo, cualquier cosa que afecte el derecho ajeno también me lo pueden exigir. Y tercero, ordenamiento legal. Ahí está como a grandes rasgos, las limitaciones a ese derecho. Por ejemplo, en clase de educación física a mí sí me pueden pedir que me recoja el cabello, que lo lleve de determinada manera, no porque el profesor sea una persona de otra generación que considere que eso está mal, sino porque bajo el entendido de la clase resulta más seguro para el estudiante tener el cabello recogido o llevarlo de cierta manera para evitar que se caiga, para evitar que pierda visibilidad. Lo mismo pasa con los piercings y los accesorios. Si estoy en un deporte de contacto, lo más lógico es que me diga que me los quite si son muy aparatosos o si es algo que como docente veo que puede afectar a la otra persona o afectar al mismo que la lleva. Entonces, ojo que una medida disuasiva es una cuestión muy sutil, es una cuestión muy pequeña, es una cuestión que se da cuando el cambio es muy grande. O sea, una cosa es que yo llegue con una cresta, otra cosa es que yo me haga rayitos, porque eso también tenemos que verlo. Y la medida tiene que quedar ahí, de que hablo con el psicólogo, de que hablan con mis papás, o simplemente no pasa nada. O sea, el margen de acción ahí del colegio es muy pequeño, pero el hecho que el margen de acción sea ahí muy, muy pequeño no quiere decir que yo tenga que coger y saltar las normas. Lo que te digo, tú estás en un universo que es un colegio, tienes unas garantías constitucionales, y si tú estás viendo que el ejercicio de este desarrollo de la personalidad ya se está yendo muy en contra, muy, muy en contra de lo que este colegio representa, lo mejor es que tú te vayas a otro lugar. El colegio no te lo va a sugerir y nadie te lo va a sugerir, pero es lo mejor para evitar conflictos, porque muchos de los conflictos que se dan entre los padres, entre los estudiantes y los profesores, más allá de las cuestiones del cabello y todo, es porque los estudiantes y los padres esperan que el colegio dé unas adaptaciones hacia ellos de unas cosas que ellos nunca han ofrecido, como en una relación. A eso es a lo que voy. Bueno, pero ¿cuál es el afán de los padres de insistir en mantener a un niño en un lugar donde esa individualidad no es bienvenida, por decirlo de alguna forma? O sea, ¿por qué se desgastan poniendo esas tutelas y queriéndole imponer de pronto ese derecho individual a la filosofía institucional? Bueno, primero porque los padres, lo que yo he notado es que pues obviamente buscan lo mejor para la educación de sus hijos y buscan un lugar que vaya acorde con lo que ellos quieren para sus hijos. Ahora, con respecto a las tutelas, muchas tutelas de las que por lo menos llegan a la Corte Constitucional son violaciones abiertas a la Constitución, son violaciones abiertas y flagrantes a la Constitución, y por eso mismo son precedentes. Ahora, no todos los conflictos escolares terminan en tutela, por eso te estaba diciendo, aquí hay muchos matices y es muy difícil dar una opinión absoluta. Entonces, el afán de los papás es ese, el afán de los papás es, yo llevo a mi hijo al colegio X, privado, formación en valores, actividades extracurriculares y todas las cosas que uno ve en la revista Colegios del Tiempo, porque yo tengo la esperanza de que mi hijo se forme bajo esa línea. Y ahí también ya entra una cuestión bastante psicológica, y es que muchas veces los padres desahogan frustraciones a través de sus hijos, y ahí entra esta pugna. Hay padres que son muy sobreprotectores con los hijos, eso también es muy común. Entonces el colegio es el malo, el profesor es el malo, el niño, si el niño no entiende es culpa de los demás, eso también es muy común. Y esperan pues que el colegio los cargue prácticamente en los brazos, y muchos colegios se prestan para ello porque pues obviamente un estudiante representa una pensión. Terrible eso. Pero bueno, ahora vamos con el tema de los uniformes. Tú has dicho que usar el uniforme no es básicamente opcional en un colegio porque es a lo que tú te comprometiste. Exacto. cuando suscribiste pues la matriculaste a tus hijos. Pero
¿Y qué pasa cuando el estudiante quiere modificar ese uniforme también en ejercicio pues de su individualidad? Como por ejemplo las chicas cuando les cogen el ruedo, me acuerdo que eso pasaba cuando yo estudiaba. Uh-huh. O los que se quieren dejar la camisa por fuera y resulta que la estética del uniforme es llévela por dentro, cuando es el uniforme de diario, si todavía se utiliza esos uniformes. No, claro, los uniformes todavía se utilizan. De hecho, hay colegios que tienen uniforme, tienen chaqueta, o sea, tienen todo un aparataje para eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo suscribo un contrato de prestación de servicios educativos, también asumo el manual de convivencia. El manual de convivencia se asume como un contrato de adhesión. El contrato de adhesión pues es como el contrato que yo suscribo con Claro, con una empresa de servicios públicos, donde yo no pongo no negocio las condiciones, sino que ellos me dan unas condiciones y yo acepto. Obviamente pues el baremo aquí es que se tienen pues unos límites. Entonces, ¿qué hay dentro de ese paquete? Un uniforme. Tan es así que en una época los colegios privados, algunos, tenían negocio con ciertas modistas, ciertos sastres, ciertos almacenes para la venta de los uniformes, o los vendían ahí mismo. Entonces por derecha recogían dinero a través de estas alianzas o a través de la venta directa y miraban a feo o incluso sancionaban o exigían que tenía que ser comprado en esos lugares o sancionaban a los que no. Eso es algo que ya se acabó. Lo mismo con los útiles escolares, que ya se les está pidiendo como mesura, porque en una época pues era una cosa loquísima, donde le pedían a los papás rollos de papel higiénico, cosas para el aseo, implementos de papelería como si fueran a montar una oficina en ese colegio, y ya ahorita le están diciendo que tiene que ser muchísimo más razonable el asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el uniforme? Ahí yo sí quiero hacer una salvedad, y es que ahí sí yo sí puedo encontrar límites, porque por ejemplo mi derecho ahí sí se ve limitado por las normas que yo acepté. Ahora, como aquí hay muchos matices, pues hay modificaciones de modificaciones. No es lo mismo que yo lo entube un poco, no es lo mismo que yo le suba un poco, no es lo mismo que yo le ponga un pin a una chaqueta, que son modificaciones menores, a que yo abiertamente lo transforme. Ahí sí el colegio puede meterse conmigo. Ellos a mí no me pueden exigir un largo de falda, pero si ellos ven que la falda está muy corta, va a entrar la medida disuasiva y pues va a entrar la cuestión del contrato de adhesión, porque dentro del manual de convivencia está el uniforme. Claro. Bueno, y referente a la intervención del colegio en estos casos, hay un caso que me ha dejado pensando mucho ahora que te escucho, y es que cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que más que todo en noveno, décimo, no me acuerdo exactamente, pero yo tenía como 14 años, y me acuerdo que la coordinadora, eso fue en sexto, porque estaba esta coordinadora, yo tenía 13 años. El caso es que esta coordinadora se paraba enfrente frente de la entrada del colegio y le revisaba los ruedos a las faldas de las muchachitas, y si se los veía muy cortos, ella misma se los hacía bajar en el acto. Entonces, ¿qué tan legal era eso? Porque me parece que ya está, o sea, me parece que el cuerpo puede intervenir, pero eso ya es pasado. Creo que hay que hacer una salvedad. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es los manuales de convivencia y la cosa como se daba antes del 2013, 2015, pongámosle ese lapsus 2013, y otra cosa es después. O sea, esas medidas ahorita ya no se dan, ni en los públicos, ni en los privados, eso ya no se da. ¿Qué es lo que sucede en el 2013? Sale la ley 1620, que es la ley de convivencia escolar, que le dice a los colegios: espérese un momento, que usted aquí tiene que promover los derechos humanos, los derechos sexuales, tiene que promover el interés superior. Hay 3 tipos de circunstancias, cada circunstancia tiene un protocolo, los protocolos mínimos deben tener esto, usted debe insertar esto en su manual, sí o sí. Luego llega el decreto 1965-2013 que le dice: mire, usted debe conformar un comité de convivencia, que es un comité conciliatorio, tiene estos y estos miembros, el rector es el presidente, va a conocer los asuntos, va también en comités nacionales, comités distritales, y sale el DURCE, que es el decreto único de educación, que es el 1075-2015.
Ahí pues salen también cosas incluso de educación superior, y ahí es donde también les digo que sale la función del consejo directivo, quiénes son los rectores, que pueden exigir cuestiones de aseo. Ojo, aseo sí pueden exigir, y aseo sí es una limitación muy clara en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y ahí es donde cambia el paradigma. Y algo que de verdad golpeó la interpretación fue el caso Sergio Urrego. A partir del caso Sergio Urrego, todo esto que mostró. El caso Sergio Urrego mostró que hay consecuencias, que no es solo el fallo de tutela, que no es solo el llamado de atención de la secretaría, ni nada por el estilo, sino que aquí ya hay una consecuencia directa sobre lo que puede suceder dentro de un colegio y sobre cómo incluso puede perder sus licencias de funcionamiento, y sobre cómo afecta incluso a las entidades encargadas de inspección y vigilancia, secretarías de educación, secretarías de todos los niveles. Entonces a partir de ahí se genera un cambio, y a los colegios les toca hacer los cambios en los manuales, les toca generar protocolos, les toca ya pensar en clave de protocolos de atención, de rutas de atención integral, que es una tipo 1, una tipo 2 y una tipo 3. Tipo 1 son conflictos del día a día, no generan daño a la salud, pero tampoco entran dentro de la definición de acoso ni de ciberacoso. Tipo 2 son cosas que pueden generar daños que son un poquito más grandes, dame un momento, busco la definición. Y tipo 3 ya son cuestiones delicadas, son delitos, son agresiones, son cosas más directas. Tipo 2 es acoso, ciberacoso. Tipo 1 son conflictos comunes, y tipo 3 son ya las cuestiones más grandes que se pueden presentar dentro de un colegio. Recordemos un poco para la audiencia del caso Sergio Urrego, porque ya ha pasado cierto tiempo. Bueno, Sergio Urrego, ¿qué fue lo que sucedió? Así muy resumido, porque ese caso tiene muchas cosas. Sergio Urrego entra a un colegio que en Tenjo, Cundinamarca, si mi memoria no falla, hacia el occidente. Él pues es abiertamente homosexual, él no tiene pues ningún reparo en ello. Parece ser que sostiene una relación con otro compañero. Una compañera de ellos les tomó una foto besándose. El profesor de educación física decomisa el celular y mira la foto de ellos. Ahí empezó la cadena de errores. Y pues le informa a la rectora. La rectora pues llama a los papás de todos y y remite a Sergio Urrego a psicología. Imagínate, por ser gay. Madre mía. A partir de ahí que suceden más cosas, y pues entonces empieza a hablar que él es un abusador, que él hostigó sexualmente a la otra persona. La mamá de Sergio Urrego recibe una queja del ICBF por abandono remitida del mismo colegio. Sergio Urrego, pues todos sabemos cómo acabó, él termina suicidándose. En la sentencia figura que él, antes de suicidarse, pues deja una carta y deja evidencia, deja unas capturas de pantalla de que lo que él tenía con su compañero era absolutamente consensuado. A su vez, como creo que al día siguiente de que se suicida, la fiscalía lo cita, porque él también, eso llegó hasta fiscalía, por supuesto, a acto de acoso sexual. A su vez, esto lo conoce la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que es la encargada de vigilar ese colegio. Ellos también llevan ahí. Y al final del caso, ¿qué le dicen? Al final del caso se van contra todo el mundo, se van contra la Secretaría de Educación, diciéndoles pues que su función, viendo esto, no era simplemente coger y dar recomendaciones ni nada por el estilo, sino que tuvieran que ir un poco más allá. A partir de esto pues se vienen una serie de consecuencias, porque esto fue para la honra o en nombre de él, para el colegio. De hecho, la psicóloga del caso Sergio Urrego recibió una sanción por parte del Colegio de Psicólogos Colombiano, y a partir de esto la rectora está en la cárcel, la orientadora está en la cárcel. Se habla todo el antecedente. A partir de esto le muestra a los colegios, le muestra a las personas que están ahí, que este tipo de acosos tienen consecuencias. Ahí es cuando se empiezan a materializar las consecuencias, y pues ahorita el colegio, no recuerdo si ya no existe o está bajo otra administración. Así a grandes rasgos es el caso. Fuerte todo lo que lleva a un
básicamente esto es un fascismo académico, porque veo que en última lo único a lo que yo le dolía es que el muchacho era gay. Exactamente, eso es algo que también se ha dado mucho por los cambios generacionales, y es porque en la profesión docente hay muchas personas que ya son de cierta edad y que este tipo de cosas pues todavía no las han terminado de asimilar. Me acuerdo una vez que estaba dando una conferencia en un colegio público donde hablábamos de este tema, que por ejemplo las muestras de afecto no pueden ser sancionadas. Lo que puede ser sancionado es el acto sexual, eso sí puede ser sancionado. Entonces decían que porque las muestras de afecto, que por ejemplo una profesora me decía, pero es que si yo veo un par de niñas besándose, ¿yo qué hago? Yo le dije, pues usted tiene dos opciones: o sanciona también a los heterosexuales por el mismo acto, o no sanciona a ninguno, porque usted no puede llegar y hacer eso. Entonces aquí la cuestión también ha sido de la mentalidad que han manejado muchos docentes. Hay otros que, independientemente de su edad, han sido mucho más abiertos con el tema y simplemente no lo tocan. Y segundo, porque a la larga lo que mide si los papás van a meter a un niño a un colegio o no, además de la línea que sigan, sea católico, militar, calendario B, bachillerato internacional, lo que sea, son los resultados académicos. Entonces muchos de ellos, sobre todo pues directivos docentes, se han dado cuenta que a la hora de la verdad lo que pueden exigirle a los docentes y los docentes le pueden exigir a sus estudiantes son resultados académicos, no este tipo de cosas que distraen totalmente la atención. Y eso es la línea con la que lo han manejado. Y muchos en el sector público lo han hecho así. Ustedes tienen que darme resultados, ustedes a mí no me den sanciones. Pero es más por una cuestión generacional de los profesores, que de muchos, no de todos, que esto se ha venido dando. Y por eso se maneja de esta manera, y en muchas partes, no en todas. Y como digo, pues esto tiene mucha tela de donde cortar. Sí, hay instituciones que son muy restrictivas, hay otras que lo han sabido llevar, pero también es porque hay muchas cosas y hay unos niveles de adaptación muy diferentes. Hay personas que les va muy bien con estos colegios, hay personas que tienen que ir de un lado a otro, y hay personas que simple y sencillamente le exigen al colegio lo imposible dentro de lo que ellos tienen. Vea pues, es un tema que definitivamente es bastante amplio y que no se va a agotar en un simple video de TikTok. A propósito, ¿tú qué opinas de estos contenidos? Pues hay de todo, o sea, ahí he visto cierto contenido y creo que de hecho yo a uno de ellos le escribí que es acertado. Es un contenido ligero porque obviamente pues el formato no da para esto. Mira, ya llevamos una hora hablando y no hemos tocado un montón de cosas sobre este tema, pero es acertado, es juicioso y está bien que las personas conozcan sus derechos. Hay otro contenido que sí me parece muy ligero, muy vago, muy efectista, muy, se me va la palabra, fascista, inclusive, como ese donde una abogada dice: yo no le voy a darle consejo a esto porque yo no quiero esto para mi país, y un montón de cosas que sí me parece que es el colmo, porque estás negándole de tajo conocer sus derechos a una persona. Entonces está por un lado el contenido que es ligero pero que muestra un ambiente donde prácticamente puedes hacer lo que tú quieras y dejas a criterio de una persona que no ha terminado su formación decidir algo tan complejo como el libre desarrollo de la personalidad, que ni siquiera los mismos jueces a veces pueden llegar a entender. Y hay otro contenido que es de orden restrictivo, de que yo no te voy a decir y de que tú tienes que acatar las normas. Ahora, yo valoro sobre todo del contenido del primero que dije, que dice la verdad. Mire, esta es la ley, esta es la jurisprudencia, usted tiene derecho a esto. Entonces creo que dar consejos a la ligera sobre estos temas pues es muy fácil, pero entrar a la realidad del asunto, ver todo lo que hay detrás de esto, es muy complicado. Detrás de esto puede haber padres sobreprotectores, detrás de esto puede haber padres que tienen ya conflictos con profesores, con rectores, detrás de esto puede haber un estudiante que simplemente quiere llevar la contraria, detrás de esto puede haber un estudiante que se viste o lleva cierta prenda por su religión. Por ejemplo, en el caso de una mujer musulmana, pues va a llevar su burka,
En el caso de un estudiante que sea indígena, pues va a llevar el cabello según las creencias de su pueblo. No es lo mismo que yo me pare en un colegio de corte militar, donde a mí me dejan muy claro, por ejemplo, si toman instrucción militar, que tengo que cortarme el cabello, y yo acepto eso porque ese es el enfoque, hacia un colegio de una pedagogía totalmente nueva, o un colegio donde simplemente no me van a poner problema por eso. Entonces considero que son consejos muy ligeros. Hay una persona que ha sido muy juiciosa y que ha dicho cosas que son ciertas, y de pronto ahí ya le queda más a su audiencia tomar esto con detenimiento, y pues hay otro contenido que francamente me parece carente de todo juicio y de toda lógica. Bueno, ya volviendo un poco al tema de de las medidas que toman los colegios frente a sus alumnos y sobre cómo se está abordando este tema desde el 2015, ¿cómo crees tú que esto vaya a repercutir en la sociedad a largo plazo? La idea de todo esto, como asimismo la idea que se tuvo en el 91 de generar la figura del personero estudiantil, que ha devenido en otras figuras como la del contralor estudiantil, y pues que eso ya se maneja por lo menos a nivel Cundinamarca, es que lo que se genere, o todas las dinámicas que se generen en los colegios, permeen a la sociedad. Es decir, que el estudiante venga ya con una idea de cómo funciona la resolución de conflictos, de cómo funciona el ejercicio de derechos para cuando salga a la sociedad, bien sea a la universidad, a trabajar, a lo que le espere allá afuera. Entonces, esto es algo que bien llevado a largo plazo puede generar muchos cambios, pero es algo que mal llevado puede generar una visión muy distorsionada de cómo es el ejercicio de los derechos, porque entonces voy a fluctuar entre el fascismo de esta abogada que sale con la boca llena de galletas saltinas diciendo que yo no te voy a no te voy a responder tu pregunta porque no quiero esto para mi país y fui profesora y un montón de cosas, a la otra versión donde hay un criterio un poco más juicioso, pero le digo a las personas: usted tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, prácticamente, porque tomó solo las partes como más sustanciales de los fallos y de las sentencias, pero no entró a ir un poco más allá. Un ejemplo de esto pues es la educación ambiental. Eso también se ha venido manejando, y lo que se ha visto es que las generaciones que han llegado, los millennials, que pues somos en parte nosotros, las generaciones que han ido después, la generación Z, etcétera, tienen mayor conciencia del medio ambiente, pero es porque en su momento la educación ambiental se empezó a instalar. De hecho, de los primeros sitios donde se empezó a hablar del reciclaje, del cuidado del agua, ha sido en los colegios, y hasta ahora esas generaciones lo han asimilado, o lo hemos asimilado. Entonces esto es algo que sí puede permear la forma como psicológicamente hablando una persona se asume dentro de la sociedad y asume el ejercicio de sus derechos. Porque si recibe discriminación desde el colegio, ¿qué le garantiza que no la va a recibir fuera de él? Claro, pero bueno, ya para terminar, Mildred, ¿tú qué le recomiendas de pronto a estos padres o a estos profesores que siguen como con este pensamiento que les impide entender o asimilar que un estudiante vaya con el cabello largo a un colegio, o que sea transgénero? Exacto, sobre todo ahora con este tema de la diversidad sexual, lo que algunos han llamado tristemente ideología de género. Estos son fenómenos que van a agudizarse, si lo podemos decir de esa manera, a medida que se vaya generando en los colegios más libertad de expresión en ese sentido para un estudiante. Y van a ser las mismas polémicas, van a venir las mismas tutelas, van a venir este tipo de... Tal vez de pronto se vuelva a ver otro Sergio Urrego. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo lo que podría decirle a un docente es que la obligación de ellos es, además de que pues por el contacto directo con los estudiantes pues hay un componente psicológico en la relación, es que la principal preocupación de ellos es académica. No hay razón de ser por la cual ellos tengan que interferir en procesos que no les atañe a la parte académica o que no transgrede la parte psicológica que ellos abordan. Porque a la hora de la verdad lo que determina, como lo dije antes, lo que de verdad determina si un papá va a enviar a su hijo a un colegio son los resultados académicos.
De hecho, pues en la publicidad de los colegios, ellos son los que, el nivel que tengan para las pruebas Saber 11 es lo primero que sale. Entonces salía como pruebas ICFES nivel muy superior, pruebas ICFES nivel superior, cosas así. Eso es lo que le van a preguntar y de eso sí va a depender su trabajo. Porque, por ejemplo, si usted está en el sector privado y no da resultados académicos, por más que usted le diga al estudiante que no puede llevar el cabello largo, usted se va a ir. Lo mismo para el sector público, porque ellos, incluso peor, porque ellos tienen tasas de deserción. Si la deserción aumente, si yo no genero un ambiente donde el estudiante se sienta cómodo estudiando, pero a la vez obedezca unas pautas, pues este estudiante se va a ir y eso va a representar que el colegio, en el peor de los escenarios, tenga que prescindir de docentes y eso en función pública es válido. En el caso de los padres es mucho más difícil porque ellos pues están con todo el derecho a criar a sus hijos, tienen pues toda la autoridad para decidir dónde los ponen. Obviamente pues en la actualidad ya no es tan impositivo, sino que es mucho más consensuado con los hijos el asunto, pero a lo que yo diría es que ya las cosas han cambiado, las cosas están cambiando. Y ahorita con lo de la virtualidad pues hay más cambios, vienen comités de convivencia virtuales, vienen entregas de boletines virtuales, vienen clases virtuales, que ya de hecho la Defensoría del Pueblo sacó un concepto. Entonces las cosas están cambiando y creo que más allá de de que si sus hijos o hijas tienen el cabello largo o son gays o son transgéneros, a usted le tiene que importar que le vaya bien en lo académico y que no haga daño a otros. Porque eso también se ve mucho. A mí de qué me sirve que mi hijo sea muy heterosexual si es el matón del colegio. A mí de qué me sirve que mi hija no ande con el cabello pintado pero le vaya mal académicamente. Creo que eso es así en suma. Ahora, hablando de este tema de las clases que también ha salido, la Defensoría del Pueblo sacó un concepto que pues si bien no es de obligatorio cumplimiento es muy acertado. ¿Y qué es lo que dice en suma? Sí, en las actividades académicas a usted sí le pueden pedir que encienda la cámara porque hace parte del proceso. No pueden modularle dónde puede las condiciones de la grabación y no pueden grabar. ¿Por qué no pueden grabar? Porque pues son datos de menores de edad, son datos que por ese lado son sensibles y que al abrir la cámara pues tienen una naturaleza más fuerte porque estamos hablando de la casa, de la intimidad de las personas. Y tercero, pues que aquí también entra mucho la forma como el colegio maneje la habeas data de sus estudiantes, porque ellos a ti te pueden pedir un consentimiento y se lo pueden pedir a los papás. Y hay papás que si bien no son sobreprotectores, hay papás que sí pueden decir, sí, yo estoy de acuerdo con que mi hijo esté a las 7 de la mañana sentado con cámara abierta todo el día hasta las 3 de la tarde. Lo he escuchado. Entonces un colegio sí, llegado el caso, puede pedirle a un estudiante que abra la cámara. Lo que definitivamente no puede hacer es grabar, lo que definitivamente no puede hacer es sancionar por lo que vea en esa cámara más allá de lo académico. Eso no le importa al docente ni tiene por qué ser un criterio de evaluación o de sanción. Y aquí juega mucho el manejo del habeas data. Entonces eso de que como no existe una ley no te obligo, en principio es cierto, pero hay muchos matices porque de las interpretaciones de la ley de habeas data sí está. Entonces, si para una evaluación, con tal de que yo no copie, me piden la cámara abierta, ya si por algún motivo yo no quiero, pues eso es algo que tendrá que hablarse con el colegio, pero no es algo que se da de manera contestataria. Mildred, excelente como siempre. Me gustaría que nos dijeras dónde podríamos contactarte en caso de que alguien quiera tener alguna consulta contigo referente a estos temas. Pues para contactos tendría mi número celular, tendría también mi perfil de LinkedIn, trabajo con perfil de LinkedIn, o tendría también mi correo electrónico. No, en estos momentos no manejo redes sociales, no manejo Facebook, manejo solo esos 3 que son mis redes laborales. Si gustas puedes dejar tu número de teléfono y entonces te contactaríamos. Claro, es 321 842-2889. Perfecto. Si alguien tiene alguna consulta jurídica que realizarle a la doctora Mildred frente a estos temas, entonces puede comunicarse con ella.
Perfecto, excelente. Y así pues podemos solucionar todo esto porque es un tema bastante amplio y requeriría mucho más espacios mucho más grandes. Bueno, Mildred, te agradezco mucho por acompañarnos nuevamente en este podcast. No, nada, a ti por la oportunidad. Y a ustedes les agradezco mucho habernos escuchado. Les deseo que pasen un excelente día o tarde o noche, cualquiera que este sea. Hasta la próxima. Hasta luego.